Santiago 1. Perfecto. Y Oscar, quedaste ahí. No sé si estás o no estás, Oscar, con minúscula. También lo puedes deshabilitar, sí. A Leo no le deja habilitar el micrófono. Estás con la PC y tenés micrófono o es una notebook. Oscar pregunta si la clase queda grabada. Sí, queda grabada. Y en el grupo de WhatsApp después se comparten los links para que puedan repasarlo cuando quieran y las veces que quieran. O sea, clase por clase. Nosotros vemos la parte teórica, la parte práctica. Eso se graba todo, la hora y media. Y una vez que termina la clase, bueno, yo después de esta tengo que dar otra clase más. Pero durante el día o al día siguiente yo descargo el video y lo subo a YouTube, ¿sí? Con un link que es solamente exclusivo para que lo puedan ver ustedes. Entonces les comparto el link a través del grupo de WhatsApp. Entonces clase por clase se van a ir agregando y como el WhatsApp es dinámico y después se pierden a ver dónde estaba la clase 1, la clase 2, dónde estaba la clase 3, lo que hago es compartir en la primera clase la clase 1, en la segunda clase la clase 1 y la 2, en la clase 3 la 1, la 2 y la 3, entonces lo van teniendo en forma ordenada. Leo, ¿qué pasará con esos auriculares? Por eso la primera clase es una clase de prueba, ¿sí? Fíjate, empecé a pelear con la PC, con el tema del micrófono. Ahí, Leo, por lo menos apareciste. A ver si te podemos escuchar. Sí, te escucho muy bajito, pero estás. Así que nos vas a tener que gritar, sí. Bueno, ahí se escucha mejor. Ahí se escucha un poquito mejor, sí. Listo. Igual yo debo estar medio sordo, te digo, porque vos estás diciendo ¿qué? Así que bueno, ahí se te escucha, ahí está habilitado. De ahí lo habilitaste y después lo puedes habilitar las veces que necesites hacer alguna pregunta. Muy bien, caballeros. Comencemos con esta primera clase que en realidad es la clase 0, ¿no? Vamos a poner la presentación en pantalla. Puede ser que alguno en su PC, en su casa, encuentre que por ahí yo estoy explicando algo, como mostrando algo, y no lo vean en pantalla. Ha sucedido, ¿sí? Por lo tanto, me avisan o por chat o por micrófono, ¿sí? De que por ahí estoy diciendo, bueno, acá en la pantalla dice tal cosa y ustedes están viendo otra cosa, o cuando comparto el escritorio, porque tenemos que ver programas, tenemos que ver varias cosas sobre PC, puede darse el caso de que esté hablando y vean que lo que hablo no corresponde a lo que están viendo. Entonces avísenme, porque a veces me equivoco yo, a veces el sistema de acá también, yo pongo a compartir pantalla y no salió, o a veces tarda demasiado y yo ya empecé a hablar y todavía ni siquiera le desapareció la imagen de lo que estoy explicando. Así que bueno, más que nada por eso la comunicación por chat también. Bueno, nosotros vamos a tener, o sea, el objetivo del curso es aprender a reparar y diagnosticar, mejor dicho, diagnosticar y reparar correctamente una ECU, ¿sí? El curso número 1 es para aprender desde cero, ¿sí? Vamos a tener que saber conceptos básicos de electrónica. No hace falta conocer demasiado electrónica para algunas reparaciones, pero es bueno ir entendiendo la electrónica, porque si tenemos que arrancar desde cero con la electrónica, conocer los componentes, funcionamiento, circuitos, y vamos a tardar más de 4 meses, ¿sí? Sin ver todavía lo que es específicamente las computadoras de inyección. Por eso es que el curso está armado de una manera que a medida que vayamos necesitando conceptos, los vamos a ir aprendiendo en ese momento. Y para no meternos mucho en teoría electrónica, porque la electrónica es mucha matemática, mucha teoría,
lo vamos a tratar de simplificar, ¿sí? De a veces decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con un circuito donde o en un cortocircuito, qué pasa con el voltaje, qué pasa con la corriente, ¿sí? Y el por qué. Y siempre lo vamos a comparar un circuito eléctrico con un circuito hidráulico. Si un tanque con un tanque de agua, unos caños y una canilla, el tanque de agua sería la batería, los caños serían los cables y la canilla sería el consumo que voy a colocar. ¿Sí? Una lamparita, un diodo, un capacitor, un transistor o lo que sea, ¿sí? Un actuador. Entonces, muchas veces lo vamos a llevar a eso. La intención es, después de 4 meses, que nos venga una EQ, saber probarla, diagnosticarla y repararla. Por supuesto que hay mucha cantidad de EQs, todas tienen el mismo principio, pero vamos a necesitar esa información adicional, los esquemas eléctricos. No hay mucho de circuitería interna, no hay un esquema o un diagrama donde te muestre el interconexionado interno de la EQ, ¿sí? Los capacitores, los diodos, los transistores, los multidriver, la fuente. No hay generalmente esquemas. Sí, lo que hay es lo que se llama mapeo o mapamento, le dicen en Brasil, que es la foto de la placa de la EQ y una indicación de qué función cumple algunos componentes. Yo trato de no enseñar desde ahí, de que se acostumbren a necesitar esa información. A veces es imprescindible, al principio sí, porque todavía no conocemos demasiado. Porque el día que tengan que hacer una EQ y no tengan información, van a decir, no la puedo hacer. Entonces vamos a aprender el método, decir, bueno, puedo encontrar con mediciones básicas con un multímetro convencional. Puedo buscar continuidad en los circuitos y determinar a ver quién maneja los inyectores, quién maneja la bobina, quién maneja el relay de bomba, de dónde salen los 5 voltios para los sensores, cuál es la masa de los sensores, ¿sí? Esas cosas las podemos llegar a ver, ¿sí? Entonces vamos a aprender el método de tratar de tener con la menor información posible, igualmente poder reparar una EQ, ¿sí? Diagnosticar y reparar. Y lo que dije del banco de pruebas, vamos a aprender a hacer uno básico, que me permita probar las salidas de la computadora, me permita probar los 5 voltios que va a dar a los sensores, la masa de los sensores, inyectándole una señal de RPM, ¿sí? Que va a ser directamente dada por una notebook o una PC a través de la placa de sonido, que ahora lo vamos a ver. Esto es para empezar sin tener que invertir demasiado. Lo que sí convendría invertir, o sea, si bien no es tampoco un 100% necesario, sería una estación de soldado por aire caliente, pues se usa mucho. Si no tengo estación de soldado de aire caliente, se puede utilizar dos soldadores tipo lápiz, ¿sí? También se puede soldar y desoldar con eso, pero son técnicas diferentes. Entonces vamos a ver también técnicas de soldado, de desoldado. Hay varios tipos de formas de trabajar y vamos a ver las principales, ¿sí? De acuerdo a lo que uno quiere invertir. Si esto es un ramo donde hay mucho trabajo de esto, muchas veces, o sea, a veces está, para el que tiene taller, sabe que a veces el límite es la EQ, ¿sí? O sea, cuando de repente falla el sobrevehículo, hay una falla y uno sospecha que puede ser la computadora de inyección. Bueno, las sospechas se pueden sacar directamente sobre el vehículo. El mejor banco de pruebas siempre va a ser el coche, ¿sí? Ahora, para después hacer la reparación, ¿sí? O el diagnóstico final, sí, tendría que sacarla del coche, llevarla a nuestro banco de trabajo y hacerle conexiones de masas alimentaciones, simular alguna señal si es necesario, entre ellas la de RPM, dependiendo de la falla que tenga, es lo que yo voy a tener que conectarle. Por ejemplo, si a mí me dicen, mira, hay una bobina de encendido que no tiene chispa.
Lo que se tuvo que haber probado sobre vehículo primero es que la bobina esté bien. Se puede probar con osciloscopio, se puede probar cambiando de lugar la bobina. ¿Sí? Supongamos que tenemos una bobina por cilindro y que la computadora maneje individualmente cada bobina. Y si me sale en el escáner que la bobina del cilindro número 3 está fallando, la puedo sacar y poner en el 4 y la del 4 en el 3. Y si ahora la falla se pasó al cilindro número 4, significa que es la bobina. Más fácil probar. Siempre vamos a buscar lo más fácil, ¿sí? Hay veces que en el diagnóstico de la parte de inyección electrónica, hay varios métodos también para probar componentes, ¿sí? Sensores, actuadores, cableados. Y ahí está el método más sencillo, que es el intercambio de piezas, ¿sí? Que se usa muchas veces en concesionarios, ¿no? O sea, si sospecha que si en el escáner sale que es el sensor, en concesionario se saca el sensor de almacén, se pone, y si sigue saliendo que es el sensor se vuelve a poner en la estantería. Porque no era, por ahí es el cableado, por ahí es la IQ. El método de cambiar piezas sería el más rápido. Siempre uno va a buscar en esto, para que sea productivo, que el método sea efectivo y rápido. O sea, si tengo componentes para cambiar, voy, cambio, listo, probé, funcionó, listo, era ese elemento, ¿sí? A veces es por descarte, ¿no? Empezar a cambiar piezas y hasta que encontramos cuál es el problema. El tema es que de tantos sistemas, tantas marcas, tantos modelos, sería imposible tener todo de todo. Entonces nos tenemos que basar en métodos por mediciones, ¿sí? Primero sobre vehículo, de acuerdo a la falla que haga, qué es lo que cuál va a ser el procedimiento. Como dije recién, por ejemplo, si me falla un cilindro y sale en el escáner que es una bobina, la puedo invertir, ¿sí? En el caso de que sean individuales. Si no son individuales, son de a pares, también va a decir falla cilindro bobina 1.4, por ejemplo. En ese caso, por ahí si es un solo paquete de bobina, para invertirlo tendría que estar cambiando los terminales de lugar, que no sería un problema, ¿sí? Fíjate, por ejemplo, una bobina que tenga 3 terminales, pero 4 salidas de alta tensión, ¿sí? Y a ver qué coche puede traer eso. Bueno, bobina de 4 salidas de alta tensión y 3 terminales. El del medio, bueno, un Ford, ¿sí? Un Ford Focus, un Fiesta, un EcoSport. El terminal del medio es el de 12 voltios y cada uno de los otros terminales de las puntas es el de pulsos de masa, uno para el 1 y 4, ¿sí? Que saltan a la vez las chispas, y el otro es para el cilindro 2 y 3. Si me sale que el problema está en el 1 y el 4 y quiero hacer una prueba rápida, yo lo que hago es desconectar la ficha de la bobina, poner los cables de alta tensión, de salida de bujía, ¿no? Del 1 al 4 lo paso al 2 al 3 y el 2 al 3 lo paso al 1 al 4, y desconectada la ficha de los 3 terminales, hago cablecitos puente macho y hembra, donde el del medio va a ser, disculpen mis uñas sucias, pero estoy trabajando con un motor de una Transit diésel, así que imposible con los diésel no ensuciarse. A lo que voy son 3 terminales, el del medio es 12 voltios, y lo que hago es poner cables puentes cruzados y listo. Entonces no tengo que estar desarmando ni cortando cables para hacer pruebas. Porque a veces me dicen, no, pero, o sea, si invertís las bobinas, va a disparar la chispa en otro tiempo y el auto ni siquiera te va a arrancar. Bueno, porque cambiamos las salidas de alta tensión, invertimos los cables y cambiamos el comando al primario de bobina, ¿sí? Que en vez de estar cortando cables o haciendo cosas raras, lo que hacemos son cablecitos puente, y con eso ya podemos hacer la prueba. Si la falla se pasa al otro cilindro, al hacer la inversión, sí es la bobina y listo, ya está. Si sigue estando en el mismo cilindro o en el mismo par de cilindros, puede ser el cableado. El cableado, nosotros muchas veces cometemos un error, que en realidad el error se hereda, ¿sí? De los manuales, donde te dice que vos un cable, lo que tenés que hacer es probar que no esté cortado, que tenga continuidad el cable, el tester tiene para medir continuidad, el multímetro, y que no esté en corto masa, ¿sí?
Entonces uno hace la prueba, sí, agarra un multímetro común, uno de estos, sí, los económicos, y ve que pongamos, sigamos poniendo como ejemplo la bobina de encendido, desconecto la bobina de encendido y en la ficha de la instalación, el cable de señal va a ir únicamente a la EQ, ¿sí? Entonces desconecto las fichas de la EQ, busco continuidad y me da continuidad, me da 0 ohmios. Digo, el cable está bien, no está cortado. Ahora vamos a ver si está en cortomasa. Entonces dejo conectado en el pin del conector en la instalación de la bobina y me fijo si da continuidad con masa, me da infinito, ¿sí? O el tester o la I de infinito. Y digo, bueno, no está en cortomasa ni está cortado, ya está, el cable está bien, no para. Ese cable puede estar en corto con cualquier otro cable de los 100 y pico cables que puede tener un manojo, ¿sí? Entonces hay que probar aislación en el coche con cada uno de los otros cables. Y recuerden que un cable, cuando vos lo vayas a medir, te dé 0 ohmios de resistencia, no quiere decir que tenga continuidad perfecta o que la continuidad que vaya a tener cuando haya consumo eléctrico, la corriente pueda pasar de un punto a otro. El ejemplo que pongo siempre es el siguiente. Un cable puede estar resistivo porque está sobrecalentado, ¿sí? O pasó demasiada corriente o pasó cerca del caño de escape, puede pasar en la instalación del coche. Puede tener sulfato, puede tener oxidación, o sea, puede estar calentado. Pero también puede ser eso que acabo de decir, todo eso te va a dar un valor de resistencia mayor a 0 ohmios, que es el valor normal que tendríamos en un cable corto. O sea, si el cable tiene medio metro, no te va a dar resistencia, te va a dar a lo sumo 0,1 ohmio, ¿sí? 0,1, 0,2, 0,3 no sería problema. Ohmios, ¿sí? Décimas de ohm estamos hablando. Pero si vos tenés un cable que lo medís y te da continuidad perfecta, 0 ohmio, pero tiene de todos los hilos internos, supongo que tuviera 18 hilos, tiene 17 cortados, por ese solo hilo es que te da continuidad, porque es un hilo de cobre. No te va a dar un valor de resistencia. El tema es que cuando toda la corriente que consume, por ejemplo, la bobina, que es una de las cosas que más consume corriente para una EQ de inyección, toda la corriente que necesita la bobina no va a poder pasar por ese solo hilo. Entonces en ese momento va a tomar temperatura y se va a poner resistivo. Y sabemos que resistencia no podemos medir cuando está fluyendo la corriente. O sea, tiene que estar el cable aislado. Entonces el cable aislado lo medís en resistencia y te da 0 ohmios. O sea, el cable está bien. No. Siempre todas las pruebas se tienen que hacer en una condición real de funcionamiento y con la falla presente. Porque si fue una falla intermitente, por ejemplo, la bobina de encendido, y cuando estoy haciendo la prueba no está fallando, ¿sí? Del circuito de la bobina de encendido. El circuito vamos a entender a la bobina, al cableado y a la misma EQ, ¿sí? Que hubiera un problema en el primario de bobina de encendido. Entonces, la prueba tiene que hacerse cuando esté presente, o sea, cuando aparezca, porque si yo hago una medición y la falla no está presente, no tiene sentido, porque si no está presente la falla, me va a dar bien la medición. Yo tengo que esperar o tratar de reproducirla para que una vez que esté presente, hacer la medición y ver qué es lo que está sucediendo. Si está faltando parte de la masa que entrega la EQ para hacer la saturación de la bobina, de darle un pulso de 2 a 4 milisegundos, eso se llama tiempo de saturación de bobina, ya lo vamos a ver en su momento, y que eso alcance para llenar de electrones el bobinado primario, para que cuando se le saque ese pulso de masa, haya un colapso de campo magnético que se induzca al bobinado secundario y se eleve la tensión hasta que pueda saltar la chispa en los electrodos de la bujía. Entonces, nosotros cuando tenemos un problema de ese tipo, ¿sí? Tenemos que buscar la manera de que la falla esté presente y en una condición real de funcionamiento. ¿A qué me llamo una condición real de funcionamiento? Medir
Por ejemplo, la integridad de un cable eléctrico no me alcanza a veces con medir en resistencia. En realidad sí me sirve, porque terminaría siendo una comprobación parcial. Si yo mido un cable con un tester en resistencia en ohmios y me da 500 ohmios y es solamente un cable de cobre, sabemos que el cable está mal. Pero si estoy haciendo la medición de la continuidad de un cable y me da 0 ohmios, no quiere decir que esos 0 ohmios estén en continuidad perfecta cuando pase corriente por ese cable. Una cosa es que ese cable sea un circuito, esté en un circuito de baja tensión, no de baja tensión, de baja amperaje, de baja corriente, como puede ser la señal de un sensor, o la alimentación a un sensor de posición de mariposa, o hasta incluso hasta un MAP, ¿sí? Donde la corriente se mide en miliamperes. O sea, si yo quiero medir a ver de los 5 voltios que se le da al MAP, cuánto consume el MAP, son miliamperes. ¿Está? Ahora la corriente que consume un relay son 200 miliamperes. El consumo de corriente, estamos hablando del bobinado, lo que maneja la ECU. Ya vamos a ver cómo se integra los componentes del sistema de inyección con la ECU. Si vamos a un inyector, en el momento que la computadora le da masa al bobinado del inyector, ese inyector tiene 15, 16 ohmios. Hay inyectores de 1 ohmio, como muchos multipuntos, hay inyectores de 3 ohmios, como pasa, por ejemplo, con los Corsa viejos, con los Renault 21 viejos, los Renault 19 viejos, que tenían 2, 3 ohmios de resistencia. Pero la mayoría de los sistemas de inyección, gasolina, estamos hablando nafta, tienen aproximadamente 15, 16 ohmios. Si un bobinado tuviera 12 ohmios, ¿sí? 12 ohms, y está en un circuito de 12 voltios, ¿cuánta corriente consume? Pregunta, para molestar nomás hasta ahora. Ya empezamos. El circuito... Bueno, acá estamos. Por malo, por hacer una pregunta. Bueno, ahora me escuchan, ¿verdad? Bien, perfecto. La pregunta fue, ¿cuánto consumiría un bobinado que tiene 12 ohmios en un circuito de 12 voltios? ¿Cuánto consumiría de corriente en amperaje, ¿no? Un bobinado que tuviera un ohmio en un circuito de 12 voltios. O sea, dependiendo de la resistencia del bobinado o del componente, no tiene por qué ser solamente un bobinado, dependiendo de la resistencia de ese componente, va a pasar una cierta cantidad de corriente. Cuanto menos resistencia tiene, esto lo vamos a ver ya en breve, cuanto menos resistencia tiene, mayor consumo de corriente. Entonces, por ahí en un sensor que tiene poca corriente, el circuito, un cablecito solo, un hilo de cobre, alcanza para que pase esa corriente. Pero en un inyector o una bobina de encendido, un hilo solo no llega a pasar la corriente porque la resistencia del bobinado de un inyector o de una bobina de encendido es muy pequeña. A la pregunta de cuánto consume
un inyector consumo de corriente, amperaje, que tiene 12 ohmios en un circuito de 12 voltios, se aplica la famosa ley de Ohm. Acá no nos vamos a meter con las leyes, la primera ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff. Vamos a ver los conceptos. Y la ley de Ohm lo único que hace es relacionar los parámetros de la electricidad. O sea, lo que está relacionando es el voltaje con la corriente y la resistencia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si yo aumento el voltaje en un circuito con el amperaje en un circuito donde la resistencia es constante, ¿sí? ¿Qué pasa si aumento el amperaje en el circuito? O sea, si aumento el amperaje en realidad es consumido por el componente. Entonces está todo ligado. O sea, si yo hago un cambio en la resistencia de un componente, va a variar el consumo de corriente, ¿sí? Si yo cambio el voltaje en el circuito y la resistencia constante, va a haber un cambio de corriente. Y estos son los conceptos que hay que tener al principio para después ir entendiendo cuando lo apliquemos dentro de la EQ. El diagnóstico empieza por afuera, empieza por ver justamente el diagnóstico inicial de la EQ y tener algunas cosas en cuenta, como por ejemplo que a veces algunas EQs inhiben un pulso de inyección cuando detectan un fallo de encendido de un cilindro. O sea, si de repente un cilindro no tuviera compresión, la fuerza de explosión va a ser muy débil. La EQ no sabe que le falta compresión. Empieza a jugar con el pulso de inyección, lo achica o lo aumenta para ese cilindro, le da más avance o menos avance al encendido, le da un poquito más de tiempo de saturación de bobina, le hace durar más el pulso de masa, le saca un poco el tiempo de saturación, y si no logra de ninguna forma hacer que ese cilindro tenga la misma potencia que los otros, determina que hay un fallo de combustión y establece de que si hay un fallo de combustión va a sobrar combustible que va a ir a parar al catalizador y lo va a terminar dañando. Entonces vamos a hacer una cosa, cuando aparezca un fallo de combustión, esto lo dijo el que diseñó el programa de la EQ, se inhibe el pulso de inyección para ese cilindro, o sea, quedando entre cilindros, ¿sí? Entonces el cliente o quien nos traiga, un colega que nos traiga una EQ a reparar, dice, mira, por el inyector número 3 no hay pulso de inyección. ¿Y uno qué hace? Dice, bueno, si no hay salida de pulso de inyección, algunas EQ son difíciles de probar en banco por la cantidad de cosas que hay que conectarle, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo después paso por paso. Falla un inyector, hoy estoy con el cilindro número 3, así que va a fallar el inyector del cilindro número 3. Y uno dice, bueno, entonces es fácil. A ver, vamos con esto, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que me vino esta EQ y me dice que falla el cilindro número 3. Esto por ahora no lo vamos a usar. Programador de memoria solamente, perdón. Y herramienta para abrirla. Esta ya fue reparada por alguien de aquí de España. En realidad fue desinmovilizada con un emulador. Después vamos a ver qué son esas cosas. Entonces me traen esta compu, me dicen que falla el inyector número 3. O sea, la primera prueba sería, bueno, ¿cuál es el componente que maneja? ¿Sí? Vamos a poner un poquito más acá. Ahora lo podemos poner más acá, a ver. Ahí. ¿Cuál es el componente que maneja el inyector? Bueno, como lo único que voy a necesitar es un esquema eléctrico. ¿Sí? Un esquema eléctrico del conexionado del sistema de inyección. O sea, si a mí me dice que falla el inyector número 3, puedo ir directamente a buscar el componente viendo continuidad desde la salida. ¿Sí?
saber qué pin es el que va al inyector número 3. Si tengo el coche, lo puedo ver, o sea, al inyector le va a llegar por un cable 2 tensión de batería y por el otro cable le va a llegar el pulso de masa que sale de la EQ y no va a ningún otro lado más. O sea, si yo tuviera el inyector con su ficha de 2 terminales en el auto, en el coche, desconecto la ficha, veo cuál de los dos tiene 12 voltios y el que no tiene 12 voltios, ese, tengo que desconectar la ficha si no hace retorno por el bobinado del inyector. Y ese, que no tiene los 12 voltios, en la ficha del inyector desconectado busco continuidad con las fichas, las 3 fichas en este caso de la EQ. Empiezo por pin de la EQ de la instalación, ¿no? Entonces empiezo pin por pin y en uno me dio continuidad. Bueno, ese pin del conector de la instalación es el que tiene continuidad con el cable de señal al inyector. Ese pin lo busco acá, entonces yo ya sé cuál es el pin de entrada, o mejor dicho, el pin de salida del pulso de masa hacia el inyector, y puedo seguir el circuito, a ver a dónde va, o probar directamente, ¿sí? A ver cuál es el que, de todo esto que está acá, cuál es el que maneja al inyector. Digo, bueno, a ver si son estos, y empiezo a buscar continuidad con el tester en continuidad, conectado en ese pin. Y empiezo a tocar todo. Bueno, el del micro no va a manejar directamente. El micro maneja cosas de muy baja corriente, la mayoría de los microprocesadores, pero no puede manejar ni inyectores, ni bobinas, ni relay, ¿sí? Así que me doy continuidad en los pines del micro, salvo que sea un... bueno, no hay computadoras en inyección que manejen directamente salidas, ¿sí? Entonces digo, bueno, puede ser esto porque no lo conozco, puede ser esto porque no lo conozco, puede ser esto, y de repente toco una patita de algo y tiene continuidad. Entonces digo, bueno, encontré el componente que maneja al inyector. Dependiendo del diseño de la EQ, ese componente puede manejar muchas cosas, pues si yo miro esto en particular, este elemento de aquí, veo que tiene cualquier cantidad de patas, ¿sí? Esto no va a ser solamente para manejar un inyector, aparte tendría que tener 4 si fueran 4 individuales, ¿no? Este se llama multidriver. Realmente cuando tienen este formato así, generalmente es que el que maneja varios actuadores, ¿sí? Los inyectores, los relay de los electroventiladores, el relay del compresor del aire acondicionado, sí, puede tener otras funciones. Pero generalmente cuando tiene este formato, la forma física del componente se llama encapsulado. Cuando tienes encapsulado, puede ser un multidriver y bueno, que maneje por una pata o 2 patas a un inyector, por otras 2 patitas, por un tema de corriente, salen 2 patitas, maneja otro inyector y así sucesivamente. Entonces, si a mí me dicen, para hacer una reparación rápida, que hay un inyector que no tiene pulso, uno dice, bueno, busco continuidad, ya encontré cuál es el pin. Fíjate que hasta ahora no usé ni esquema eléctrico, porque teniendo el coche no haría falta. Y empecé a buscar y bueno, me da continuidad con un pin determinado. Y bueno, este es el componente. Lo que hice en la primera instancia es hallar el componente que lo maneja. Ahora, la salida hacia un inyector, ¿puede tener continuidad con algún otro componente? Sí, con otro componente electrónico interno. Sí, podría. Puede haber diseños de EQUs donde las salidas hacia los actuadores, como son los inyectores, son monitoreadas. O sea, el micro necesita saber si esa salida está en circuito abierto, en cortocircuito masa, cortocircuito positivo, porque en el programa de funcionamiento, ¿sí?, que lo tiene almacenado en una memoria, en este caso una memoria externa, está el monitoreo de las señales para dar códigos de falla e incluso inhibir. Si encuentra, por ejemplo, o sea, acá voy a tener una salida hacia el inyector y los 2 cables del inyector se están tocando entre sí. O sea, por un lado la EQ va a quedar un pulso de masa, algo que está en corto positivo.
Entonces, cuando le da el primer pulso de masa, se encuentra que la corriente es muy elevada, provoca una caída de tensión en el circuito. Entonces, eso le está diciendo a través de un circuito en particular al micro que hubo un corto, ¿sí? Un cortocircuito positivo. O sea, tengo que, cuando salgo el pulso de masa, hay mucha elevación de corriente y sigo teniendo positivo y un cortocircuito positivo o baja resistencia. Por lo tanto, lo que hace el programa de funcionamiento es encender la luz de check, hacer aparecer el código de falla para cuando lo lea con el escáner y inhibir el pulso de salida. Bien, esos eran sistemas intermedios, ¿sí? O sea, los sistemas viejos no tenían monitoreo de si los inyectores están en el circuito abierto o cortocircuito. ¿Sí? Los intermedias, las EQs intermedias, sí tenían a través de un monitoreo de corriente, ¿sí? O sea, salía de acá por una resistencia, pasaba a un circuito que terminaba yendo una patita del micro, pero a través de todo un circuito. Y hoy en día el monitoreo ese del consumo de corriente de cada uno de los actuadores está dentro del mismo componente. O sea, si lo que hace, sigue monitoreando la corriente de consumo, por ejemplo, un inyector, y cuando este componente determine que hay demasiado consumo de corriente por cortocircuito, manda una señal digital al micro, un lenguaje digital, de monitoreo avisándole de que hay demasiado consumo en tal inyector. Entonces, hoy estos multidrivers son digitales, tienen algunos incluso, por supuesto, están alimentados con 5 voltios, tienen masa y tienen cables de monitoreo, o sea, terminales que salen de aquí, que dialogan con el micro o con un componente intermedio para que pueda elaborar el funcionamiento de la parte de autodiagnóstico, inhibiendo el pulso de salida del inyector, mandando el código de falla y encendiendo la luz de check. ¿Sí? Así que bueno, vamos a tener que ver en diferentes diseños de EQ cómo empezar a reconocer componentes. ¿Sí? Se pueden dividir en diferentes partes, pero bueno, ya lo vamos a ver. O sea, hay pruebas, vamos a ir en forma ordenada, donde de acuerdo a lo que esté pasando es el procedimiento que voy a aplicar para hacer un diagnóstico y una reparación posterior. Vos fíjate que si yo directamente me traen la EQ, me dicen, mira, el inyector número 3 no hay salida, ya lo probé y no hay salida, y uno se olvida de la estrategia esta de la EQ de inhibición por detección de incluso de falta de potencia de explosión en un cilindro, que la computadora inhiba al inyector, ¿sí? Y que por más que cambie el integrado, el problema está en la compresión de ese cilindro, no está en el driver. El driver es el producto final. O sea, puede haber algo antes del driver que maneja al actuador, que pueda hacer que no esté dando el pulso de salida. O sea, el micro podría tener diferentes patas para manejar diferentes entradas de este driver, como si fueran transistores de conmutación. A ver si se entiende lo que quiero explicar. Denme un segundo. A ver si damos vuelta a esto y no hacemos lío. Ahí creo que vamos a andar bien. Creo. Sí, pues si no lo van a ver al revés. A ver, un marcador que funcione. Eso ya es otra cosa, ¿eh? ¿Cómo lo vemos? Parece que sí. O sea, estamos hablando en esta introducción, porque todavía no hemos arrancado con la parte técnica, simplemente ver por qué vamos a trabajar de una cierta manera. Tomamos que esa fuera la EQ. La EQ para funcionar va a necesitar masa, tierra. Va a necesitar alimentación de 12 voltios, por lo menos una, o tensión de batería, ¿no?
Nosotros vemos que llegan a los pines de entrada, pero ¿ahí a dónde van? Bueno, la masa se va a distribuir para todos lados. Entre esos lados, al microprocesador. Vamos a poner el símbolo de micra. Sería el microprocesador. Los 12 voltios no van al micro, van a una fuente, generalmente de 5 voltios. O sea, la fuente es un integrado que recibe masa, recibe 12 voltios y sale en 5. Esos 5 se distribuyen por la placa y entre ellos va a ir al microprocesador. El microprocesador tiene que utilizar un programa que puede estar interno. Ahí vamos a ver diferentes también diseños de EQs de acuerdo al tipo de distribución de las funciones. Yo puedo tener EQs como esta, donde tienen el microprocesador, tiene una memoria principal, que es una flash en este caso, y una memoria serial, que es una memoria EPROM, le dicen EPROM, ¿sí? Donde guarda datos de configuraciones, los datos del inmovilizador, ¿sí? Están guardados en esta memoria. Mientras que el programa de funcionamiento está en la flash, en la memoria principal, que no siempre es flash. Después vamos a ver la terminología correcta para denominar a los componentes, ¿sí? Entonces, en este caso, si fue una computadora como esta, bueno, tenemos una memoria de 44 patas, ¿sí? Con ese encapsulado, este encapsulado, vamos a ver los nombres de los encapsulados, también se llama PSOP. PSOP 44, por la cantidad de patas que tiene. Entonces, el programa está en esa memoria y las 44 patas no van conectadas todas, por ahí 2 o 3 que no están conectadas, pero la mayoría van al micro, directa o indirectamente, ¿sí? Para llevarle la información en formato digital, en formato paralelo, que también lo vamos a ver en su momento. La memoria, por supuesto, también necesita masa, también necesita alimentación de 5 voltios. Recuerden que esta es la salida de 5 voltios desde la fuente. ¿Sí? Y lo que le dice el programa es, faltan los sensores, faltan un montón de cosas acá, es que, bueno, de acuerdo a las señales de entrada que le está ingresando al micro, que todavía no lo hemos puesto, va a manejar a un driver, directa o indirectamente. O sea, muchos microprocesadores no pueden manejar la base de un transistor, porque es mucho consumo. Entonces ponen un pre-driver en algunos casos. Es como una escala de decir, bueno, con muy baja corriente voy a habilitar la base de un transistor que va a darle más corriente a la base de otro transistor que es el driver principal. Pero puede haber sistemas donde el microprocesador maneja la base de un transistor para simplificarlo, ¿no? Y lo que va a hacer es conmutar masa, la misma masa que entra, va a ir a una pata de ese driver para dar pulsos de salida de masa al bobinado de un inyector que del otro lado está puesto positivo. ¿Está? Entonces acá tenemos por un lado la fuente, por otro lado la parte lógica y por otro lado la parte de potencia, la parte donde la EQ va a manejar a componentes externos, que puede ser el bobinado de un relay, de un inyector, una bobina de encendido. Fíjate que en la mayoría de los casos, lo que hace la EQ es entregarle masa, es conmutación de masa a través de transistores. Que cuando hablamos de un multidriver, como este caso, ¿sí? Puede tener por ahí varios de estos transistores. Hay que puede manejar 8 cosas, 16 cosas, 10 cosas diferentes, un mismo integrado. Eso es la tendencia, ¿no? Cada vez en realidad hay menos componentes electrónicos. Una cosa, por ejemplo, yo acá hablé de que la memoria principal, que es la que tiene el programa, que cuando habilitas los 12 voltios y la masa de la EQ, luego se han convertido 5 voltios
se alimenta al micro y a esa memoria, y el micro empieza a tomarle datos a la memoria y rutinas de funcionamiento. Hay veces que necesita un intérprete, un integrado intermediario, porque ese micro no está preparado para trabajar con ese tipo de memoria, y puede ser que haya un componente donde vos ves que una memoria tiene un montón de patas conectadas a un componente intermediario, y es para justamente adecuar la comunicación del micro con esa memoria. Sí, puede tener este formato, puede tener este otro formato, perdón, que lo vamos a ir viendo también. O sea, porque muchas veces decimos, bueno, ¿qué tipo de fallas podemos encontrar? Bueno, que la computadora no haga nada, o sea, está muerta, no se conecta ni siquiera al escáner, ¿sí? No dispara inyección, no pretemporiza la bomba de combustible, no hace absolutamente nada, totalmente muerta. Bueno, esa es una falla que está buena. Hay muchas posibilidades por las cuales una computadora no haga absolutamente nada. Nosotros vamos a ir viendo una por una. Pero lo bueno es que está siempre presente. Porque imagínate que me dice, mira, no pega el relay de bomba a veces. Sí, en el coche. Entonces vos sacas la EQ, ¿qué haces? Buscas el esquema eléctrico, le das las masas, las alimentaciones. Ves la salida de ese relay, o sea, por una pata, la salida de ese relay, no, la salida de la EQ para manejar el bobinado del relay, vamos a expresarnos correctamente, sale por una pata, y bueno, yo digo, bueno, por ahí tiene que salir masa cuando, por ejemplo, le habilito los 12 voltios de contacto. Durante 2-3 segundos y corta. Ahora, si yo después le emulo la señal de RPM, que vamos a ver que lo podemos hacer a través de un software para PC, aprovechando la placa de sonido de una notebook, de una PC, le inyecto una señal y me tendría que pegar de vuelta el relay de bomba, o sea, tiene que volver a salir masa por ahí. Y por ahí lo hago 20 veces, le doy contacto, le saco, le doy contacto, le saco con una tecla y una fuente de 12 voltios, y siempre sale masa. Entonces, esas fallas son las difíciles, ¿sí? De encontrar. Normalmente puede ser el driver, y se cambia el driver y se vuelve a probar sobre vehículo y ahí se ve. Por eso hablamos a veces de que por descarte, ¿sí? Si cambia el driver y sigue siendo la falla sobre vehículo y en banco no me la hacen, no quiere decir que si no me la hacen banco es porque en realidad la falla está sobre el vehículo. Puede ser, pero puede ser que no. Porque no sean las mismas condiciones en un banco donde solamente conectas pocos cablecitos y que por ahí ni siquiera le conectas un relay real. Entonces el consumo, la cantidad de corriente que pasa por el circuito, si solamente lo monitoreas con un LED y una resistencia o una punta lógica, no tiene el mismo consumo que el bobinado de un relay. Entonces, ¿puedo poner un relay normal y monitorearlo igual con un LED? Sí, es lo ideal. Hay que llevarlo siempre, todas las pruebas, e incluso llevándolo a nuestra mesa de trabajo, con consumos reales. O sea, una de las cosas que dije en el diagnóstico, incluso en vehículo, hay que hacer que la falla esté presente y en una condición real de funcionamiento. O simularla, las dos cosas. Simular la condición en donde se hace la falla. Porque me dice, mira, el coche en frío arranca siempre. Ahora, cuando tomó temperatura, ya pones contacto y no pretemporiza la bomba. Y le das arranque y nos sale masa de la EQ hacia el relay de la bomba. Entonces, ¿qué va a pasar? Si sospecho que la falla es térmica en la EQ, ¿sí? Porque aparte tenemos diferentes cosas. Podemos tener falsos contactos, alguna patita de un integrado, algún componente que esté con la soldadura quebrada, que por vibración en el coche empiece con fallos. Puede ser un fallo térmico, que también tiene que ver con lo mismo. O sea, cuando muchas de estas EQs están en el vano motor y la misma temperatura que hay en el vano motor la toma la EQ. Entonces puede estar incluso cuando sacas contacto un día de mucho calor, debajo del capó, por ahí hay 100 grados.
y le vas a dar arranque y con 100 grados por ahí hay una soldadura que estaba quebrada, al cambio de la temperatura dilata un poquito y está haciendo un falso contacto. Se revisan, por supuesto, todas las soldaduras. Tenemos que usar un microscopio. Sí, hay microscopios digitales, pero si no quieren gastar, pueden usar una aplicación que se llama Magnifier Camera para cualquier, creo que está también para Android, para iPhone. Magnifier Camera, que tengo cada vez más aplicaciones. El loguito es este, está Magnifier Camera. Disculpen si mi celular está sucio, pero se lo uso en el taller. Magnifier Camera, sí, me permite ver con mucha precisión, sin gastar un centavo, teniendo solamente el móvil. Esas líneas que se ven así cruzadas es por la luz que reflectas. Vamos otra vez. Magnifier Camera. Sí, se cortó. Miren que vengo dando clases todas las semanas y no se cortaba nunca y hoy se ve que se corta. Debo tener poca memoria en la PC. Entonces, bueno, Magnifier Camera tiene la posibilidad incluso de investigar a ver si hay una soldadura en mal estado. Hay dos herramientas fundamentales. Esta aplicación y una agujita para poder ir tocando patita por patita a ver si encontrás que alguna está quebrada. Pero esto con un soportecito lo usás y con los micros que tienen los móviles hoy, los celulares, anda muy bien. Entonces, no gastemos en primera instancia en un microscopio digital. ¿Sí? ¿Los demás me escuchan? A ver, Oscar. Sí, se escucha. Bien. A ver si es Oscar que no me escucha. Oscar, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Bien, bien, bien. Los dos Oscar me imagino, ¿no? Porque hay dos Oscar. Bueno, perfecto. Entonces, Magnifier Camera va a ser una herramienta que nos va a tener de costo cero si tengo un móvil, ¿sí? Vamos a buscar el menor costo de inversión al principio. Yo siempre lo que sugiero es gastar lo menos posible y a medida que vamos facturando, ir comprando herramientas, ¿sí? Que las herramientas, el costo de las herramientas salga del trabajo que vamos haciendo. Tengo un pionero en todo esto de la reparación de las ECUs, que se llamaba Jorge Priotti, en los años 90. Él llegó a comprarse un Lamborghini, uno de los pocos Lamborghini que había en Argentina, era el de él, 50 aniversario. Oscar no nos escucha. Oscar con mayúscula no nos escucha. Denme un segundo. Vamos a sugerirle que salga y vuelva a entrar.
Cosas de la aplicación. A veces de las PC también. A mí me está fallando ahora, no sé. Te aparece como que me quedo sin memoria. Bueno, así que bueno, punto número 1. Vamos a necesitar una fuente también. Justo ayer me mandaron en uno de los videos que yo tengo de YouTube, en mi canal personal, puse un extracto de una de las clases de los cursos de ECUS, mientras esperamos a Oscar a ver si puedo volver a ingresar. Ahora le dije, salí, volver a entrar y ahora no puedo entrar y me mato. Esperemos que no. Y justo estaba hablando sobre qué es lo mejor para nuestro banco de trabajo, qué tipo de fuente. Usar una batería, una fuente regulada, o un trafo 12 volt 500 mA, como esto. 500 no, 5.000 mA, sí, 5 amperes. 22,52 € me salió este. ¿Está? Un trafo común y corriente. Se usa para los LED esto. Para lámparas LED. Y yo dije, esto me parece que no va a alcanzar. Y bueno, y estuvimos hablando justamente mediante mensajes ahí de YouTube, de que en el video yo en un momento decía que lo ideal es una fuente regulable, ¿sí? Esa fuente es de laboratorio, que tenés un display con el amperaje y un display con el voltaje. Por el voltaje va de 0 a 30 voltios, 0 a 50. Bueno, el voltaje en realidad, nosotros vamos a trabajar con el voltaje de batería. 12 voltios y medio, 13, 13 y medio, 14. O sea, si tenemos una fuente que dé constantemente un voltaje de 12 voltios y medio, me sirve. O de 13 voltios me sirve, o de 14 voltios me sirve. No hace falta que sea regulada en voltaje. ¿Sí? Lo que tienen las fuentes de laboratorio es que tienen protección contra cortos. Perfecto. Bien, a veces pasa en esas cosas en las plataformas, Oscar. Y entonces, la fuente regulada del laboratorio está buena porque tiene protección de cortocircuitos. Si yo conecto algo mal, suponete, digo, bueno, agarré el esquema eléctrico y veo que tiene el dibujo del conector, de los 3 conectores, y me equivoqué. O sea, tenía que conectarle el positivo acá y se lo conecté a un pin de acá. Cuando le doy masa, por ahí hice un corto interno y puedo dañar yo la EQ cuando estoy haciendo la prueba. Por eso es que la fuente tiene que estar con protección de cortocircuito. El problema de la fuente de laboratorio, ¿sí? Ahí Leo me dice si una fuente de PC de escritorio no sería una buena opción. Sí, mucha gente la utiliza. Sí, se puede usar esa también. El gran problema que tienen las fuentes de laboratorio, estas que son con display de corriente, de amperaje y de voltaje, es que cuando yo tenga que hacer una prueba donde a la EQ le tengo que dar más alimentación, le tengo que dar la señal de RPM, supongamos que esté desbloqueada, desinmovilizada, también vamos a hablar de eso en su momento, y tenga que conectar una bobina real, ¿sí? Porque hay una falla que solamente se da, que la puedo llegar a observar cuando trabajo en una condición real. Entonces tengo que poner una bobina. La bobina consume, en el primer momento de corto, consume mucha corriente, porque tiene medio ohmio. O sea, cuanto más baja la resistencia, más corriente consume. Acuérdense de esto para entender la ley de Ohm, ¿sí? Dijimos que la ley de Ohm es la relación entre los 3 parámetros. Y yo tengo lo siguiente. En un circuito donde hay una batería de 12 voltios, yo tengo 2 cables que no están conectados a nada.
Si yo te digo, en este circuito, ¿cuánto amperaje hay? ¿Cuánto voltaje hay? ¿Y cuál es la resistencia? ¿Sí? Ahora lo podemos sustituir por I, intensidad, amperaje es lo mismo, ¿sí? Y voltaje o la T de tensión es también lo mismo. O sea, A es igual a, es decir, amperaje o intensidad es lo mismo, voltaje o tensión es lo mismo y resistencia o ohms es lo mismo, ¿sí? En este circuito que está abierto, la resistencia entre los dos terminales es infinito, ¿sí? O L marca el tester porque en realidad, o sea, si tuviera que poner un tester ahí, tendría que conectar la fuente. Entre estos dos cables me estaría dando infinito. El voltaje es el voltaje de la fuente, o sea, nunca se cayó. Tenemos 12 voltios porque sigue habiendo 12 voltios y mido ahí hay 12 voltios. Y la corriente que circula por ahí es cero, porque al estar el circuito abierto no hay 0 amper, ¿sí? No hay ningún tipo de consumo. Entonces, cuando la resistencia tiende a infinito, el amperaje tiende a cero. En este otro circuito, yo tengo que, lo que voy a hacer es un cable bien grueso, lo uno con el otro. Ya sabemos qué pasa, ¿no? El chispazo, se empieza a poner al rojo vivo y hasta puede explotar la batería. Acá no pasaba nada de electrones por los cables, no había ningún tipo de flujo de electrones, no había corriente. Pero acá está pasando toda la corriente. La resistencia entre los dos cables, ¿sí? Por unirlos así, esto es un ejemplo teórico, no lo hagan en sus casas. La resistencia va a ser igual a cero. ¿Sí? La corriente va a tender a infinito, al máximo que pueda dar, ¿sí? O sea, esto es tender a infinito, ¿sí? Tendría que poner acá el que tiende a infinito, no que es igual a infinito, ¿sí? Lo mismo que acá. ¿Y qué pasa con el voltaje? El voltaje se cae. Cuando hacemos un corto, el voltaje tiende a cero, ¿sí? O sea, también tiende a cero. Esto es la ley de Ohm. Lo que hace la ley de Ohm es decirte qué es lo que pasa en la corriente. Donde vos tenés, hay una regla mnemotécnica, donde te muestra un triángulo y los tres parámetros de la electricidad, voltaje, resistencia y amperaje, o intensidad, ¿sí? Ahora vamos a ponerla ahí. Tenemos esa relación. Vos fíjate, me dice, si yo tuviera que calcular voltaje, en este triángulo lo tapo y me queda que es resistencia por intensidad. Voltaje es igual resistencia por intensidad, o intensidad por resistencia lo mismo. Si quiero averiguar la intensidad, es voltaje sobre resistencia. Y si quiero averiguar resistencia, es voltaje sobre intensidad. Pero lo que más me importa de esto es que se da esto. O sea, si el amperaje tiende a un valor muy alto para un valor de voltaje determinado, es porque la resistencia, ¿sí? si la intensidad tiende a infinito, ¿sí? Para que me dé 12 voltios un valor muy, muy alto, tiene que ser una resistencia muy, muy baja, porque un número multiplicado por un valor muy alto, para que me dé un número 12 voltios, tiene que ser muy bajo, ¿sí? 0,000 o un cortocircuito. Esperen que vamos a sacar mi móvil porque si no... va a ser complicado. Vamos a ponerlo en silencio. Aquí son las 1:15 de la mañana ya. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en los circuitos es eso. Entonces, ¿qué pasa? Las fuentes de laboratorio
cuando tienen un consumo muy elevado, cortan el circuito para protegerlo. Y el gran problema que tienen las EQ con respecto a otros circuitos o sistemas electrónicos es que tienen consumos, ¿cómo podría decirle? Consumos cíclicos. Yo tengo que darle pulsos a un inyector, pulsos a otro inyector, pulso a otro inyector, pulso a otro inyector, pulso a una bobina, pulso a otra bobina, más a un relay, manejar un actuador de ralentí o una mariposa motorizada. Entonces, está bien, el consumo, si yo le doy 12 voltios y más a una computadora solo, va a tener un consumo constante. Pero si ya empiezo a conectarle cosas externas como inyectores, bobinas y todo, el consumo de masa sale dentro de la EQ. ¿Sí? El positivo viene de afuera, pero va a la misma fuente, pero por afuera de la EQ. Salvo hay algunas EQs, la S6 de Ford, por ejemplo, los 12 voltios a los inyectores y la bobina de encendido salen de la EQ. Pero en la mayoría de los casos, los 12 voltios a un inyector o una bobina de encendido vienen por instalación externa. Vos decís, bueno, o el consumo de un inyector en el momento que esté conmutándose el transistor o el driver, va a ser de acuerdo a su resistencia. Digamos que si tiene 12 ohmios de resistencia, para hacer un cálculo más rápido, ¿sí? Sabemos que tienen 15 y 6 ohmios la mayoría. Y yo quiero saber cuánta corriente va a consumir en el momento que se le dé masa. Yo tengo un circuito de 12 voltios y una resistencia de 12 ohmios. Y quiero averiguar la corriente de consumo. La corriente de consumo es 12 dividido, 12. O sea, va a consumir cuánta corriente consume un inyector que tiene una resistencia de 12 ohmios en un circuito de 12 voltios. Una pregunta para ustedes. Pueden habilitar los micrófonos. 1 ohms, correcto. ¿Está? Porque usamos esta fórmula. La corriente, amperaje, intensidad, que es lo mismo, es igual al voltaje sobre la resistencia. Si el voltaje es de 12 voltios, en un ejemplo teórico, ¿no? Pues sabemos que tenemos variaciones de voltaje en un coche. En el momento de arranque por ahí tenemos 10 voltios y medio, una vez que arrancó tenemos 13,8, cuando está en contacto tiene 12,5, hay una pequeña variación, pero vamos a poner en teoría que fueran 12 voltios. Sería 12 voltios dividido mi resistencia inventada de 12 ohmios. Esto me da 1 amper. Correcto, Leo, correcto, Nicolás. ¿Sí? Los demás se fueron a dormir, me parece. Participen. Entonces, sé que consume un amper. Si acá, por ejemplo, en los cables en la instalación eléctrica en el coche, que salen de la EQ, el conector de la EQ van al inyector, tuviera todos los hilos cortados menos 1, ese hilito de cobre no puede pasar 1 amper. Entonces te limita la corriente, donde vos venís con una punta lógica y ves pulsos. ¿Sí? La punta lógica común, ¿sí? La que se usa con 2 LED y 2 resistencias. Pero la corriente del pulso está porque aparece el pulso de masa, pero no lo puede mantener. Porque parte de la corriente pasa, pero yo necesito una cierta cantidad de electrones, porque la función del inyector es que pase una cierta cantidad de electrones a un bobinado, que cuando tenga una cierta fuerza, ese bobinado, un cierto campo magnético, traiga la aguja contra un resorte dentro del inyector y produzca la inyección. Si a mí me llegan menos electrones porque hay una limitación por hilos cortados, va a haber un pulso malo, ¿sí? Que ni siquiera que por ahí hace que el inyector abra, pero el pulso está, vos ves que hay pulso. Por eso la punta lógica tampoco sería la mejor forma de probar la existencia de... No la existencia. O sea, una punta lógica te permite saber si hay pulso o no hay pulso, pero no te puede permitir saber la calidad de ese pulso, si es bueno o es malo. La única manera
de saber si es bueno o es mala es usar un osciloscopio. El osciloscopio sí es recomendable en el diagnóstico sobre el vehículo y en bancos se usa también, no demasiado al principio. ¿Sí? O sea, utilizar un osciloscopio y decir, bueno, tomo la computadora, le doy más alimentación y me pongo a ver señales con osciloscopio. Bueno, en primera instancia no, se podría prescindir de eso. Pero si usas un osciloscopio estás mucho más seguro de lo que estás haciendo. Por ejemplo, acá. Si acá yo tuviera todos los hilos cortados que salen del conector de la EQ, -1, cuando yo venga con un LED, una punta lógica, voy a ver destellos. ¿Sí? Tenues, muy tenues, pero los voy a ver. Y me puedo confundir y decir, sí, hay pulso. Pulso llega, tendría que estar disparando. Y veo que por ahí saco el inyector, saco la rampa, la saco para afuera, le doy arranque y veo que no hay inyecciones de cilindro. Y bueno, si llega el pulso y no hay inyección, es el inyector. Voy, compro un inyector, lo pongo y sigue sin andar. Me vendieron un inyector que no funciona. Puedo equivocarme en el diagnóstico por no utilizar la herramienta correcta. Se puede usar un multímetro para ver la señal que sale de una EQ a un inyector y un multímetro común y corriente que tenés amperaje, tenés voltaje, tenés resistencia y no. O sea, lo que podría ver con un multímetro de línea automotriz es la frecuencia, cantidad de pulsos por segundo, que se mide en Hertz, que no sería determinante. O sea, si no hay frecuencia, no hay pulso, pero si hay frecuencia, no quiere decir que el pulso sea bueno. Puedo medir con un tester línea automotriz el tiempo de inyección, que se mide en milisegundos, pero lo mismo, puedo tener milisegundos, pero el pulso ser malo, no tener suficiente voltaje. Y después hay funciones como ciclo de trabajo, porcentaje. Bueno, estas son funciones que tienen los testers línea automotriz, donde uno te da la cantidad de pulsos, el tiempo que dura, y el otro el porcentaje de entre pulso y pulso, cuánto pulso efectivo hay. Si un 20%, un 30%, un 10%, un 5%. Esto tampoco es absoluto. O sea, punta lógica es mejor incluso que usar un multímetro. Porque si yo vengo a un inyector y veo que el pulso es muy débil, voy a otro inyector y el pulso es más grande, bueno, entonces más grande, más intenso, pasa algo con el débil, pero a veces no se llega a apreciar porque recordad que un pulso de inyección puede estar alrededor de los 3 milisegundos y medio. O sea, si esto fuera un segundo, de aquí a aquí, esperen que no lo están viendo, si esto fuera un segundo, el tiempo de inyección dura la milésima parte de las 3 milésimas parte de esto. O sea, tendría que dividirlo en 1000 y contar 3 rayitas. Quiere decir que dura muy poco tiempo y la única manera de capturar señales de tan bajo tiempo es con algo que te lo permita graficar en pantalla como hace el osciloscopio. El osciloscopio termina siendo un graficador de lo que pasa con el voltaje en función del tiempo, que ya lo vamos a ver, vamos a aprender a utilizarlo. Pero un diagnóstico con osciloscopio sobre vehículo te puede decir si es la EQ, no es la EQ. Ya podría arrancar con un diagnóstico correcto antes de sacar la EQ sobre el coche. ¿Sí? Y no empezar a cometer errores de diagnóstico porque a veces trabajo a ciegas. Porque estoy utilizando por incluso un multímetro y no me alcanza contener esos parámetros para saber si el pulso es bueno o es malo. Para explicarlo rápidamente, yo le acabo de decir, bueno, hace un ratito, que lo que hace la EQ es conmutar un transistor, la base de un transistor de baja corriente, donde va a tomar masa para dársela a un bobinado. Y que ese bobinado del otro lado tiene positivo. Inyector, bobina de encendido. ¿Está? O sea, acá estarían llegando pulsos de masa en el pin del inyector, ¿verdad?
Cada vez que el micro o un componente intermediario le dé un pulsito positivo a la base de este transistor, va a ser como un conmutador que va a cerrar a masa el circuito, y por lo tanto podemos decir, está mal dicho en electrónica o en electricidad, pero estamos diciendo le estoy dando masa al bobinado del inyector. La intención es que los electrones se vayan acumulando en el bobinado para generar suficiente campo magnético para traer una aguja contra un resorte y producir la apertura del inyector. ¿Correcto? Si yo vengo acá supongamos que quiero ver qué es lo que pasaría si yo grafico el voltaje de lo que pasa acá en función del tiempo. O sea, voltaje en función del tiempo. Bueno, en primera instancia, mientras la computadora no esté dando el pulso de masa, yo voy a tener 12 voltios de retorno. Quiere decir que ya mi señal arrancaría con 12 voltios. ¿Sí? O sea, cuando no hay señal en realidad. Estoy midiendo, digo, bueno, vamos a hacer que se pueda ver lo que pasa en esos pocos milisegundos, qué es lo que sucede acá en el proceso mientras la computadora está andando, ¿no? Cuando la computadora entregue el pulso de masa, acá ya no va a haber más retorno de 12 voltios. La intención es que choques con electrones, ¿sí? Contra el positivo. Entonces, donde antes había 12 voltios de retorno, ahora va a haber masa. Va a durar esos 3 milisegundos, 2,5, 3,5, y se lo va a sacar. En teoría, volvería cuando le saca el pulso de masa, ¿qué tenemos otra vez? Los 12 voltios de retorno. Pero hay un efecto, que cuando vos cargaste de electrones, como que se comprimieron los electrones en el bobinado. ¿Sí? Es lo mismo que cuando agarras un pico de aire de compresor e inflas un globo. Vos lo inflas al globo, antes de que reviente, si sacás el pico, sale presión por la boca del globo, iba a decir. Por la boca del globo sale más presión de la que lo estabas cargando en primer momento. Hay un pico de presión después de haber sacado la carga de aire. Vos le estabas dando en un sentido carga de aire, y cuando le sacaste esa carga de aire salió presión contraria a lo que vos estabas cargando. Lo mismo cuando abrís una canilla. Antiguamente las cañerías eran de plomo. Vos abrís una canilla, un grifo, y dejás fluir el agua, y cuando cerrás se escucha un campanazo en la instalación. O sea, es como que había una inercia el paso del agua, y cuando cerraste hubo un pico de presión. Bueno, pico de presión o de tensión sería decir, bueno, si yo estaba con una presión de 12 voltios, presión de electrones, cuando le saco la carga de electrones se genera un pico de presión de electrones, tensión, hasta el próximo pulso. Esto sería el golpe de ariete en un circuito hidráulico, sería el cambio de presión. Vos lo estabas cargando con masa y de repente hay un pico positivo, porque vos estabas llenando de electrones a un bobinado, y cuando le sacaste la masa, hubo una carga positiva en forma contraria. Esto es lo que vos verías en un osciloscopio. Y de acuerdo a la parte que se deforme, hay más pruebas para hacer, ya la vamos a ver, podría decir que es la EQ o no es la EQ. La EQ lo único que hace es entregar pulso de masa durante un lapso de tiempo. Estos 12 voltios, dijimos que en primera instancia la mayoría de las EQ no lo entrega la EQ, sino que viene de instalación externa. Puede haber un problema en vez del cable en este cable que haya un problema, o en la misma EQ, o en el driver de manejo del inyector. Puede haber un problema en el circuito positivo. Sí, lo mismo. Si el cable positivo en la instalación del coche tuviera todos los hilos cortados menos uno, pasa lo mismo. O sea, cuando no tiene pulso de masa, toda la corriente pasa por un solo hilo. Lo pongo como ejemplo, ¿no? Puede ser 2 hilos, 3 hilos. O lo mismo que esté sobrecalentado el cable, que esté sulfatado. Entonces vos tenés un retorno de positivo. Cuando le das el pulso de masa tenés masa. Pero si vos tenés poco positivo acá,
porque está pasando por un solo hilo, o sea, el consumo, ese amper que consume este inyector inventado de 12 ohmios, si tuviera, no fuera, no pueda pasar toda la corriente por ese solo hilo, entonces me queda limitado. Esto es lo mismo decir que un hilo tiene, perdón, que un cable tiene varios hilos cortados, es lo mismo decir que tiene una resistencia en serie, porque en el momento que quiera pasar la corriente, toma temperatura el hilo y se vuelve resistivo. Lo mismo que si tuviera sulfato, que tenga oxidación, es una resistencia como si estuviera en serie. Entonces, cuando aparezca el pulso de masa acá, el pulso de masa fuerte, el positivo es débil y parte de la masa sale por acá. Se produce una caída de tensión en el positivo. El tema es que mirando la señal, o sea, si yo tomo ahora la señal solamente acá y no en el positivo, yo vería que hay 12 voltios cuando no hay pulso de masa, porque los 12 voltios pasan por el hilo cuando no hay consumo. Cuando cierro el pulso de masa, se me cae al 0 voltio de masa, la señal, pero ya ahí no tengo 12 voltios aquí y no puedo ver qué pasó acá. Por eso se usa un osciloscopio de 2 canales donde se monitorea también los 12 voltios. Con un canal, con un cable, se monitorea uno y con otro cable se monitorea el segundo. Entonces, si yo tuviera un gráfico donde también pongo, esto sería el canal 1, que es la señal, y en el otro pondría el canal 2, que es el positivo. Si yo veo que el positivo, cuando da el pulso de masa acá, ¿sí? Porque los tiempos son los mismos, esto acordate que es voltaje en función del tiempo. Y desplacé, puse en la pantalla aquí, puse de 0 a 20 voltios, de 0 a 20 voltios para canales diferentes para no encimar las dos señales, ¿sí? O las dos mediciones. Entonces yo tengo los 12 voltios y cuando aparezca el pulso de masa acá, acá tiene que seguir habiendo 12 voltios. Siempre tiene que haber 12 voltios, nunca debería caerse. Si yo monitoreara con un segundo canal de un osciloscopio el positivo y veo que pasa esto, esa caída no es normal. ¿Qué pasó? Cuando cerré con masa, parte de esa masa pasó acá. ¿Por qué? Porque hay una limitación de corriente. Cuanto más mal positivo haya, cuanto más mal positivo haya, mayor va a ser la caída. Hasta que puede ser un momento donde prácticamente me dé el mismo pulso que me da acá, me lo da acá. Por supuesto que si hay una limitación de corriente, por positivo o por masa, cualquiera de los dos, yo lo voy a ver reflejado en esto. Pues que es decir, bueno, tener una fuga en el positivo, o sea, mejor dicho, tener una limitación de corriente en el positivo, ahí está mejor dicho, es como decir, bueno, yo estoy inflando el globo con un pico, si le estoy dando masa a este bobinado, pero el globo está pinchado. Parte del aire que estoy tratando de cargar se pasa al otro lado. Entonces el globo no se infla, no tiene suficiente presión y cuando suelte el pico va a salir con menos presión. Quiere decir que si yo tuviera un defecto en el positivo, por sulfato, oxidación o hilos cortados, me encontraría que la reacción en el momento de cortar el pulso de masa de la tensión sería o pequeño o no existente. Entonces vos fíjate la cantidad de cosas que yo puedo ver con un osciloscopio, aplicándolo en primera instancia a hacer pruebas sobre vehículo. Puedo saber si hay un problema en el positivo, un problema en la masa, de más baja resistencia en el inyector, y después empiezan las pruebas directas dentro de la ECU, porque si el pulso de masa es malo, va a pasar lo siguiente, ya estamos terminando, tengo que empezar el otro curso. No lo puede mantener, entonces se cae la tensión. En vez de tener una onda cuadrada, ¿sí? Se cae antes. Ahí yo el pulso lo vería, pero esto yo no sé si es porque hay limitación de corriente en el cable, si es porque el transistor tiene fuga, no permite dar buena masa, o porque la masa donde toma ese transistor está limitada también porque está sulfatado, oxidado, lo que sea. ¿Se entendió? Ya lo vamos a ver, es la primera clase para hacer una introducción y hacia dónde vamos a ir apuntando.
porque en gran parte todo va a salir de aquí, de hacer las pruebas correctas, decir, bueno, es esto, es aquello. Walter, ¿querés hacer alguna pregunta? No, ok. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O se me durmieron? Miren que acá son las 1:30 de la mañana pasada. Estoy avisando al otro curso que empezamos 5 minutos más tarde. Sí, sí. En el grupo de WhatsApp yo voy a ir compartiendo los links de las clases que vamos grabando y aparte toda la información técnica. Después les paso un link para que la vayan viendo, ¿sí? Hay bastante. Muy bien, señores. Después por chat de WhatsApp también pueden hacer preguntas, incluso si vuelven a ver el video y les surgió otra duda. ¿Sí? Por ahí no les puedo contestar en el momento, pero cuando veo los mensajes ahí lo vamos charlando. Señores, gracias por participar y ya la clase que viene empezamos en forma ordenada y escalonada a ver todos los conceptos y empezar a hacer los primeros diagnósticos y reparaciones.